later rendered it safe. The fifth fight for water is going on right now at the Save Mart Center in Northeast Fresno, and thousands of fans are hoping Valley native Jose Ramirez stays undefeated. Action News reporter Brian Johnson is live there now with the message Ramirez hopes boxing fans are taking home tonight. Brian? Jessica, at least 13,000 people showed up here for this event, and you know, it's a fight for water, a few thousand more than the last event. It was a sellout, and they are hoping that it was a great turnout. Thousands of fans entered the Save Mart Center Saturday night for a few fights and one cause, the fight for water. The fifth one now held at Fresno's largest venue. Most have come to watch Avenal native Jose Ramirez. You don't mess with Jose, okay? Mario Santoyo says Ramirez is advancing his career while bringing attention to the state's dire water situation during another drought year. This is a community effort. Everybody understands how water affects everything in the valley. So what you're going to see today is a composite of everyone. The fight fans are here for the fights, but when they hear about the drought and all that stuff, it makes them more aware of what's going on in California. The California Latino Water Coalition is calling for more water storage, like the proposed Temperance Flat Dam. Even legendary boxing promoter Bob Arum weighed in on the debate, saying California farmers aren't getting the help they need due to environmental policies standing in the way. That's got to stop. That's a dumb, stupid policy. Meanwhile, Arum says his fighter, Jose Ramirez, could be a world champion by next year. He's going places. 17-year-old Andrea Ortega says she used to box at the same gym as Ramirez, and while she may be a little farther from him now, Ortega wasn't going to miss one of his biggest bouts yet. Anywhere is like a good seat, just like as long as you're sitting next to someone that's really like into the sport. All right, so be sure to stay tuned for sports. Chris Alvarez will have all the highlights, including the outcome of Jose Ramirez's bout tonight. I'm live in Northeast Fresno. Brian Johnson, ABC30 Action News. Thanks, Brian. A beautiful, mild weekend. Well, what a night at the Save Mart Center. The Fight for Water 5 did not disappoint. Of the 7 bouts on the card, 5 featured local fighters, including the main event. Avenal's Jose Ramirez looking to improve to 16-0 against Johnny Garcia. We were there, an official attendance of 13,120 fans ready for this fight at the SMC, and it was a good battle. Ramirez was tested by Garcia, and WBC Continental America's title was on the line. Here in the fourth, Ramirez will land some solid punches. You see him there in the black trunks, the closest one to the screen, and a flurry of punches right here. He was getting after it to end things in the fourth. Garcia, his opponent, pushed Ramirez, but in the end, Ramirez defends his home turf, improving to 16-0, winning by unanimous decision. The official scorecards read 79-73 twice, and then 77-74. I want to thank Philip Torres, our photographer, and Tommy Tran for their hustle getting us this great video of this fight tonight. And the Central Valley does make it at 5 for 5 on the cards tonight. Alex Rojas, Eric Altamirano, Saul Lomas, and Joe Louis Lopez, all couple of victorious. And of course, as I mentioned, the main event, Jose Ramirez improves to 16-0 with a unanimous decision. A fun night of boxing out there tonight. High school football, the last. Jose Ramírez camina invicto en la división de los superligeros. Su pegada y gran boxeo lo perfilan como uno de los más sólidos prospectos hoy en día. El exolímpico estadounidense se mantiene invicto y encaminado a un título del mundo. Y sabe que una contundente victoria lo colocaría muy alto en las clasificaciones mundiales. Ramírez, aquí en una velada de pura dinamita, en Solo Boxeo Tecate. Fresno, California nos recibe con los brazos abiertos para una edición más de Solo Boxeo Tecate. Ya estamos instalados en este que es el Save Mart Center en el corazón de Fresno, California. Una noche imperdible, una velada mágica, una velada de grandes sueños, sí. Repleto este feudo, este templo del boxeo, porque tenemos el platillo especial.
el título superligero continental de las Américas del Consejo Mundial de Boxeo entre José Carlos Ramírez y Johnny García. Hablando de José Carlos, mire usted, en estos precisos instantes, el campeón juvenil welter NBF viene ingresando a este feudo acompañado de su familia. ¿Cuántos sueños, cuántas ilusiones, cuántos planes a futuro tendrá este muchacho que no huele, que apesta, campeón del mundo? La familia boxística reunida, insisto, no cabe un alfiler en este bello feudo. Los chiquitines soñando lo que son el futuro del boxeo. Por supuesto, la belleza implícita siempre en nuestras ediciones. Sean bienvenidos a una edición más de Solo Boxeo Tecate. A nombre de Edwin Colón en la producción general, Don Israel Magnífico Vázquez en los comentarios, y su amigo Ernesto Amador que le dice muchas gracias por estar con nosotros. Campeón, es impresionante. Rompemos récord hoy en Solo Boxeo Tecate en cuanto a asistencia se refiere. Claro que sí, no es para menos. Marca el regreso de la pelea con José Ramírez, que viene después de un largo receso por una lesión. Afortunadamente está de regreso el orgullo de Avenal, California. Un hombre que tiene muchas fortalezas. Hablando de fortalezas, ¿cuáles son las de él? Bueno, vámonos con las fortalezas de este muchacho que tenemos aquí, José Ramírez. Tenemos que es muy rápido de manos, lo que le ha permitido mantener ese récord imbatido a lo largo de su trayectoria. También tenemos que usa un buen manejo de mano izquierda. Eso quiere decir que golpea, mantiene a la distancia y también ese mismo golpe lo mantiene al cuerpo, lo cual ha permitido tener grandes victorias por la vía de knockout con ese gancho al hígado. Un hombre impresionante, pero ¿qué me dices de García, campeón, el rival? Bueno, este muchacho no es nada malo, es un buen manejo de jab el que tiene en su haber, también tiene un buen manejo de mano izquierda, una pegada aceptable, lo cual le va a permitir hacer algo peligroso para esta pelea y mantiene siempre su distancia, lo cual le permite también golpear al cuerpo y a la cabeza en el momento que él quiera. Ahí están las fortalezas con la leyenda, el magnífico Vázquez. Como es costumbre en Solo Boxeo Tecate, nos metemos hasta la cocina. Lo invitamos a usted que nos acompaña sábado a sábado a que conozcamos más de la intimidad de José Carlos Ramírez. Hola, bienvenidos a la casa de mi familia, la familia Ramírez. Pásale. Mi familia siempre me apoyó en el boxeo. Yo nunca tuve a nadie que me dijera que no. Hasta los hermanos de mi mamá. Toda mi familia, la mayoría de mi familia, digamos, como 90% vive en México todavía. La poquita que hay aquí siempre me apoyó y hasta desde México, hasta de Michoacán, de mi familia que vive en Mexicali, siempre me ha apoyado, me echan porras desde allá y les mando siempre saludos a toda la raza de allá. Y yo entré al gimnasio de muy morro, de 8 años y me gustó. Hola, estamos aquí en el gimnasio donde empecé yo a boxear, aquí en Avenal, California. Es donde yo entré y me puse los primeros guantes adentro sin saber nada del deporte. Y la verdad, aquí esta era mi segunda casa por mucho tiempo. Yo aquí me la pasaba adentro entrenando y cuando estaba aquí estaba trabajando y si no estaba trabajando estaba en otro deporte, pero aquí es donde me gustaba más entrar, aquí me desquitaba con mis corajes aquí adentro. No, así es, no, yo como deportista pues tal vez me ha dado la vida muchas bendiciones bonitas y me ha ayudado pues Dios, mi familia, mis patrocinadores, mi equipo, me ha ayudado a sobresalir, pero la verdad yo no me olvido de donde vengo porque el día que yo me olvide de donde yo vengo es el día que yo paro de ser José. Y el día que yo me olvide de dónde salí, de dónde crecí, es el día que voy a perder esa motivación. Pues venir a Los Ángeles y dejar de nada, pues fue algo muy difícil para mí, dejar mi entrenamiento allá, pero yo creo que como un deportista, un boxeador, necesitamos que seguir nuestras metas y seguir buscando lo mejor. Van a ver un José Ramírez muy fuerte, muy motivado, especialmente que es padre, va a entrar con unas ganas y va a pelear en casa. Es un bonito campamento, un campamento con mucha experiencia que ha recibido y estamos más que listos para el 5 de diciembre. Así como vamos para ganar.
Ahí veíamos, querido Israel, sin duda, más de lo que es la intimidad de José Carlos Ramírez. ¿Y quién no quiere conocer más a fondo un boxeador? Claro que sí, todo el mundo quiere conocer más allá al deportista, al boxeador, al peleador, alguien, un sentido humano como lo está haciendo José Ramírez. Soy el jefe de jefes, señores, no yo. Andy Vences, que viene caminando ya rumbo al cuadrilátero en este Save Mart Center en Fresno, California. Repleto. Recuerden, no se mueva ni un ápice de su asiento, porque se viene la primer pelea de la noche. Rojas Vences en Solo Boxeo. Tecate. Solo Boxeo Tecate es presentado por Tecate, con carácter.